venciste, el velo partiste. Dios los bendiga en este día, en esta semana de Pascua. Venimos hablando de este tema de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y ha comenzado nuestra hermana Rosa, ¿no?, con la sentencia y muerte del Señor, ¿no? Martina ha seguido el día de ayer, ¿no?, anunciando la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y seguimos en Mateo capítulo 27, ¿no? Y me toca compartirles Mateo capítulo 27, del 50 al 56, ¿no? Que clama, que nos relata la última parte de la entrega de su espíritu, ¿no?, el Señor cuando murió en la cruz. Y dice así, ¿no?, en el versículo 50 de Mateo 27, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, ¿no? Nos muestra cómo aún el Señor, ¿no?, estando ya en las últimas agonías, seguía orando y seguía clamando, ¿no? Cuando uno ve a una persona que está ya muriendo, muchas veces no tiene ni fuerza ni para hablar, ni para clamar, ni para decir algo, ¿no? Apenas si balbucea algo que no se entiende, pero nuestro Señor estaba completamente debilitado en su cuerpo, ya a punto de morir, pero su plenitud seguía vigorosa, seguía viva, ¿no? Aún Él seguía clamando y aún Él seguía teniendo, ¿no?, todo el poder y toda la autoridad, ¿no? Porque la muerte estaba tocando, ¿no?, ese cuerpo, pero no estaba tocando la integridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice, y clamó a gran voz todavía, ¿no? Él podía seguir hablando, ¿no? Cuando una persona está a punto de morir, ya casi no puede ni hablar. Y aquí dice, el velo del templo, dice, el versículo 51, se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿no? El velo, ¿no?, tenía algo así como casi 18 metros, algo muy grande y muy alto para el ser humano, no podían alcanzar, por eso dice que se rasgó de arriba. Si lo cortaban de abajo, 2 personas o 3 o 4 podían estirar y romperlo, pero se rasgó de arriba hacia abajo, ¿no? Y nos muestra, ¿no?, como Dios, o sea, terminó con esa separación que había entre los judíos y los gentiles, ¿no?, que no podían llegar hasta ese lugar, al lugar santísimo, ¿no? Ni aún los judíos podían llegar a ese lugar, ¿no? Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año en ese lugar, ¿no? Pero acá vemos como Dios unió los dos pueblos, ¿no?, el pueblo judío con el pueblo gentil, ¿no? Los unió, porque a partir de ese momento que eso se terminó, que eso se rajó, que ya no había más separación, quiere decir que hubo una apertura para que pudieran entrar, ¿no? Dice que ahora tenemos entrada hacia el trono de la gracia, ¿no?, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oramos y clamamos a Él, tenemos entrada directamente hacia la presencia de Dios, ¿no? Y ahora podían entrar los judíos y también los gentiles. Nosotros también podemos entrar, ¿no? Terminó con las costumbres religiosas, ¿no? Porque era una costumbre, una religiosidad que había en ese momento, ¿no? Y así terminó con todas las costumbres religiosas, ¿no? Porque ahora en esta semana, ¿no?, siempre se habla de que no puedes comer carne, que tenés que comer pescado, ¿no? Y esa es una costumbre religiosa de la cual el Señor no se agrada, ¿no? Por eso Dios terminó con esas costumbres, ¿no? Dice que abrió un camino nuevo, ¿no? Cuando se abrió ese velo, hubo un camino nuevo que se abrió, ¿no? Porque había un solo camino para llegar a ese lugar, ¿no? Había el camino de la expiación, el camino del sacrificio, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ni siquiera el pueblo judío podía llegar hasta ese lugar, ¿no? Pero Dios hizo un camino nuevo para que todos entraran hacia el trono de la gracia. ¿Cuál es ese camino? Jesús, ¿no? Y dice, y se abrieron los sepulcros, el 52, ¿no? También habla que la tierra tembló, ¿no? Y esto podemos seguir hablando, pero no nos va a dar el tiempo, ¿no? Que nos muestra, ¿no?, como la tierra, ¿no?, estaba mostrando el testimonio de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La tierra se sacudía, ¿no?, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de una muerte de un inocente, ¿no?, como la tierra temblaba, ¿no? Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, dice, de santos que habían dormido se levantaron, ¿no? Fíjate cómo habla en esta parte
Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, dice, que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿no? Fíjate qué tremendo milagro, ¿no? Que ocurrió, ¿no? Y esto que amerita, ¿no? Amerita que uno investigue, ¿no? Que uno pueda... Dice que el libro de Lucas fue escrito por Lucas, pero porque Lucas investigó para mandarle a alguien, dice, sobre todos estos asuntos, ¿no? Y esto, cuando vemos estos milagros, cuando alguien habla que Cristo lo cambió, que Cristo lo transformó, tenemos que también nosotros ver, ¿no? Cómo han salido de la muerte, de esos sepulcros donde estábamos, ¿no? Y Cristo nos resucitó y nos dio vida juntamente con él, ¿no? Y vida abundante, ¿no? Entonces, esto amerita que uno investigue realmente quién era este Cristo, quién es Cristo, ¿no? Y ¿por qué? Por los milagros, ¿no? Que suceden con Cristo, ¿no? Y dice en el 54, el centurión y los que estaban con él, dice, guardando a Jesús, vino, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios, ¿no? Fíjate que como este varón, ¿no? Que estaban ahí mirando todas las cosas que sucedían, ¿no? Cómo se reconocieron, ¿no? Por los hechos, ¿no? Y hoy tenemos que reconocer a Cristo por las cosas que suceden, por las cosas que están pasando, ¿no? Necesitamos a Dios reconocerlo en nuestra vida y decir que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? El Cordero Pascual, ¿no? Entonces necesitamos ver esta visión como estos soldados que eran gentiles, no eran judíos, pero los judíos pensaban que habían terminado con su calvario de Cristo, que los estaba ahí como si fuera que Cristo los estaba atormentando por lo que él le decía, ¿no? Y para ellos era como que se había terminado el problema, ¿no? Pero para estos hombres, ¿no? Era algo glorioso, ¿no? Porque habían visto la mano de Dios, ¿no? Y el poder de Dios, ¿no? Por eso daban testimonio de que este sí era el Hijo de Dios, ¿no? Y dice, y estaban allí muchas mujeres, dice, de lejos, dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Porque así como estas mujeres, nosotros también tenemos que contemplar la cruz de Cristo, ¿no? También tenemos que ver, ¿no? Y seguir a Jesús como hicieron estas mujeres, ¿no? Y qué dichoso, ¿no? Porque qué honroso, ¿no? Porque sus nombres fueron escritos en la Biblia, ¿no? Y qué honroso cuando seguimos a Jesús y miramos la cruz, porque nuestros nombres están anotados en el libro de la vida, ¿no? Porque el Cordero Pascual fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y dice que al tercer día resucitó, ¿no? Para que nosotros tengamos vida juntamente con él, ¿no? Y esta es la bendición de Dios de poder tener esta versión de la Biblia de lo que es la Pascua, ¿no? De lo que es el Cordero, ¿no? De las cosas que hizo Cristo en esa cruz para que nosotros hoy podamos disfrutar de la libertad que Cristo trae y de la bendición que Cristo es en nuestra vida. Por eso te animo que en esta semana estés ahí atento a todo lo que el Señor trae para nuestras vidas de las Pascuas. Amén. Que Dios te bendiga en este día. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Bendigo a todo aquello, Señor, que reciban esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y no te olvides que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Me hace volver a nacer.